Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo. Conversamos ahora sobre la situación política en nuestro país, esta crisis. Como es de conocimiento público, anoche pronunció un discurso a la nación la presidenta de la República y donde hizo dos importantes planteamientos. Dijo que en caso no prospere el debate en el Parlamento, que se está realizando ahora, va a proponer un adelanto de elecciones sí o sí para octubre de este año 2023 y también el nuevo Parlamento que se elija, porque lo ha dicho, van a hacer elecciones generales, tendría que hacerse una reforma constitucional. Una nueva constitución es lo que ha propuesto la presidenta, la señora Dina Boluarte. De esto conversamos con el doctor Roberto Palacios, constitucionalista, docente de la UPAO. ¿Cómo está, doctor Palacios? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Un saludo a todos los que nos escuchan y los que nos ven. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, doctor, bienvenido. Y analicemos lo que ayer pronunció en su discurso la presidenta de la República. Manifestó que prácticamente responsabilizó directamente y que estaba en manos del Congreso encontrar una pronta solución a esta crisis política que ya ha generado lamentablemente más de 50 pérdidas humanas desde que se inició la gestión de la señora Boluarte. Y ella ha dicho que tiene dos iniciativas del Ejecutivo, de un adelanto de elecciones, es decir, que se realicen este año en octubre, elecciones generales, nos vamos todos, ha dicho la señora Boluarte, y a partir del nuevo Congreso proponer la Comisión de Constitución una nueva Carta Magna. ¿Cuáles son sus reflexiones de estos dos proyectos que ha anunciado la presidenta, doctor Palacios? Bien, Beto, antes de dar una opinión sobre los proyectos que presentaría la presidenta de la República, creo que es importante reiterar algo que ya hemos estado conversando en anteriores entrevistas. Hay varios escenarios acá. El primer escenario, y ese es importante de que lo tomen en cuenta, es que la presidenta Dina Boluarte asumió las funciones de presidenta en virtud a la vacancia del entonces presidente Castillo, y constitucionalmente se produjo la sucesión presidencial. Correcto. Y el periodo de gobierno en un escenario normal y conforme lo establece la Constitución, debería ser que culmine el periodo de mandato del presidente Castillo. Sin embargo, y aquí viene el segundo escenario, la presión social, las protestas, las demandas han hecho de que estemos ante un segundo escenario. ¿Cuál es? El de recortar el mandato presidencial y, por supuesto, también el mandato congresal, en virtud de que la población no se siente debidamente representada. Y en este escenario es que surgen estas posibilidades. Primero, el Congreso de la República votó por el adelanto de las elecciones en una primera legislatura para que sean en abril del 2024. Producto de las protestas, las lamentables muertes y de la situación convulsa en la que vive el país, y presentar una reconsideración para que las elecciones se realicen en el 2023, este año. Y no ha habido el consenso, no ha habido los votos, y el día de hoy se va a votar la reconsideración para que las elecciones sean el 2023, este año, en el Congreso de la República. Pero frente a esto, y ante la muerte de un civil más en la ciudad de Lima, la presidenta dio un mensaje de la nación el día de ayer Así es. en la que nos manifestó de que presentaría dos proyectos de ley en caso de que el Congreso no Acordara. vote por la adelanto de elecciones para este año. Y sería la de adelantar las elecciones y que el próximo Congreso
establezca una revisión total de la Constitución. Y ahí da mi opinión sobre estos últimos aspectos. Primer aspecto, el adelanto de las elecciones en el escenario en el que nos encontramos actualmente depende exclusivamente del Congreso de la República. Aun cuando la presidenta el día de mañana, en caso de que no se logre aprobar la reconsideración para las elecciones de este año, aun cuando la presidenta presente un proyecto de ley, finalmente la decisión va a estar en el Congreso de la República y es necesario contar con los votos suficientes, 87 votos en una legislatura, en la próxima 87 votos para evitarnos el referéndum. Entonces, podrá ser un buen deseo de la presidenta, pero finalmente está en manos del Congreso. El segundo punto que anunció es de que el próximo Congreso, a través de la Comisión Permanente, haga una revisión total de la Constitución Política del Estado del 93 y sea sometida a un referéndum. Eso no es una novedad, porque eso está regulado ya en el artículo 206 de la Constitución. Es más, anteriormente hubieron esfuerzos desde el Congreso de la República para la reforma de la Constitución, con la comisión presidida por el doctor Domingo García Belaúnde, luego por el congresista Henry Pease, pero no se llegó a ningún acuerdo, porque finalmente esto va a depender del Congreso de la República, del actual o de los que vengan. En el tercer escenario, y ahí si me permites, Beto, una apreciación, es en caso de que el Congreso no llegue a aprobar el adelanto de elecciones para este año, creo que debería la presidenta evaluar, ¿no es cierto?, su renuncia, porque es la renuncia la que va a posibilitar la convocatoria de elecciones por el que asuma la presidencia, que en este caso sería el presidente del Congreso, elecciones generales y elecciones para el Congreso de la República. Por supuesto que ahí no está en agenda el tema de convocar o de pedir la opinión al pueblo a través de un referéndum, si es que quieren asamblea constituyente o no, porque formalmente la Constitución no lo prevé. Y el único mecanismo que tiene para la reforma total o parcial de la Constitución es el artículo 206, que establece la participación necesaria del Congreso de la República más plebiscito según sea el caso. En esa situación nos encontramos, Beto. Muy bien, doctor. Agradecemos por esta explicación bastante didáctica que nos ha brindado. Ahora, doctor Palacios, frente a esta situación de crisis política que vivimos, se sigue cometiendo actos de vandalismo, generando el pánico, el terror. Hemos visto el fin de semana reportes de programas televisivos cómo han tratado de incendiar la casa del gobernador en Madre de Dios, en la selva del Perú. Estos actos obviamente son condenados, no son de personas que desean hacer un reclamo para mejorar sus condiciones, sino que ya son actos vandálicos que tratan pues de generar, repito, destrucción en el país. Desde el gobierno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ya se ha dicho que tienen que identificarlos a través del sistema de inteligencia, la policía, y poner en manos del Ministerio Público para que se identifiquen a quiénes son esas personas que están asusando y generando esta violencia. Ahora, el Perú se pregunta por qué el ejército no puede ser más firme para generar esa paz social. ¿Es porque se requiere de una mayor decisión política, doctor? ¿O cómo entender que no podemos tener una acción de parte del gobierno más, diríamos, firme, convincente para estos actos? Yo creo de que muy bien lo has descrito, Beto, y hay dos puntos aquí a tomar en cuenta: el orden y la garantía de los derechos fundamentales. ¿Es posible poner orden garantizando los derechos fundamentales? Yo creo que sí, pero eso va a demandar de un trabajo muy fino por parte de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Lo que yo creo, Beto, es que las fuerzas armadas no están tomando las acciones
porque su formación no es la de brindarnos orden interno, sino que ellos están formados para otro tipo de situaciones. para la guerra. Ujú. Y así es. Y además, creo yo, de que las Fuerzas Armadas se sienten de que no han sido lo suficientemente eh, respaldadas en anteriores ocasiones en las que participaron en la lucha contra el terrorismo y después muchos de los oficiales estuvieron siendo procesados por delitos o por presuntos delitos contra los derechos fundamentales y algunos hasta detenidos. Entonces, creo que es importante acá la decisión política, el respaldo político y el respaldo ciudadano, ¿no? Por la función que cumplen las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para garantizar el orden con pleno respeto de los derechos fundamentales. Muy bien, doctor Palacios. Gracias por su participación. Estaremos atentos a lo que decide el Parlamento, ya que como hemos conversado está en manos del Congreso que prospere este adelanto de las elecciones y se logre pacificar al Perú que tanto deseamos, vivir en armonía y en respeto a los derechos humanos, a la paz social. Muy amable, doctor Palacios. Muchas gracias. A ti las gracias, Beto. Felicidades. Gracias, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.